Bienvenidos, ¿cómo les va? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Philip y este canal de YouTube justamente se llama así, el Philip, con las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Y claro que el fin de semana tampoco es la excepción, porque tenemos historias que contar y vaya que muy interesantes, porque recuerden que los sábados platicamos de todo lo que se nos quedó pendiente a lo largo de la semana y que es muchísima la información. Así es que les doy la bienvenida, los invito a que se suscriban a este canal de YouTube, a que nos sigan a través del podcast que se llama El Philip y que lo pueden encontrar en diferentes plataformas como Amazon Music, Spotify y en todas las plataformas que distribuyen podcast. Ahí nos pueden encontrar, redes sociales del Philip, en fin, ustedes pongan el Philip y ahí les vamos a aparecer por todos lados. Oigan, pues resulta que el día de hoy vamos a iniciar con de lo que platicamos el lunes pasado. Fíjense que recordamos uno de los programas de los más divertidos. La verdad es que sí. Bueno, es que lo que fue los años 70 y los años 80 en televisión, una de dos, o no teníamos de otra. No había más que consumir, que ahora, bendito sea Dios, bueno, si no tenemos una plataforma, tenemos otra, y elecciones hay muchísimas. Qué bueno por las nuevas generaciones, pero para nosotros los que ya hoy somos cincuentones, sesentones, oigan, no había más. La verdad es que a menos que tuvieras tu buen dinerito y te compraras una antena parabólica, que eran estas cosas impresionantemente grandes, unos platos que iban en la azotea y tuvieras un decodificador que convirtiera la señal de satélite, podrías ver de otros países. Pero si no, lo único que podíamos ver era el Siempre en Domingo, lo que presentaban en Televisa y párale de contar, porque aparte, hoy también hay más empresas de televisión. En aquel momento era Televisa y una empresa de gobierno y párenle de contar, no había más. Entonces muchos programas de aquella época se hicieron muy famosos, muy famosos. La criada bien criada, uy, con doña María Victoria, cómo no, estaba, obviamente los Beverly de Peralvillo, que platicamos de eso el lunes, qué serie tan entretenida, que además, oigan, para haber tenido a doña Amparito Arosamena, de verdad la señora actuaba solamente con sus gestos. No necesitaba más Amparito Arosamena y yo era fan de Hueso Colorado de su trabajo. Entonces, verla en esta serie de Los Beverly de Peralvillo me encantó. Pero además había más personajes. Estaba la Pecas, estaba, bueno, es que estaba el cuñado, la tía, el sobrino, estaba todo el mundo ahí hasta el perico. Pero fíjense que varias frases de este programa se hicieron inmortales y las seguimos utilizando hasta el día de hoy. Incluso las nuevas generaciones siguen todavía utilizando estas frases, aunque ya ni siquiera sepan de dónde vienen. Por ejemplo, hoy seguimos diciendo, órale, ten cuidado, te aventaste como el borras. Y los chavos lo llegan a entender, pero no saben cuál fue su origen. Bueno, justamente don Guillermo Rivas, el Borras, fue quien dijo esa frase y se quedó para la eternidad. Pero fíjense que don Guillermo Rivas, el Borras, fue un actor muy importante para la televisión, pero además a él le gustaba mucho mantener su vida privada. Al Borras no le gustaban los escándalos. Siempre el señor trataba de correr. Cuando había escándalos, el señor se iba. ¿Quién lo iba a decir? Que sin quererlo, ahora sí que sin querer queriendo, otra frase, ¿no? También de la televisión. Oigan, pues sin querer queriendo, resulta que el Borras acabó metido en un escandalazo en aquellos años. Como ya les platicaba yo, dicen las malas lenguas que vivió un triángulo amoroso, el Borras, con la mujer, con la esposa en aquel momento de otro de sus compañeros, llamado Sergio Ramos el Comanche. Fíjense que pues esta infidelidad y traición casi le cuesta la vida a don Guillermo Rivas el Borras. Hubo de por medio disparos. Y todo esto ocurrió dentro de Televisa, porque me preguntaban en los comentarios, bueno, pero ¿dónde ocurrió esto? Si es que ocurrió. Bueno, la versión que existe hasta el día de hoy es que esto ocurrió dentro de los foros de Televisa. Fíjense que Televisa a lo largo del tiempo se ha caracterizado también como ser una empresa encubridora de cantidad y cantidad de cosas que han ocurrido adentro de sus instalaciones. Muchas, muchas. Y podemos mencionar varias, no solamente una. Y resulta que en aquel momento Televisa decidió guardar silencio y decidió no, digamos que no echar a perder la imagen familiar, no solamente de la empresa, no solamente de Televisa, sino de la serie también, porque la serie en aquel momento estaba en su punto más alto de rating. Todo mundo veíamos los Beverly de Peralvillo. Entonces era más fácil para Televisa inventarse un pretexto. ¿Y cuál fue el pretexto? Decir, pues como el Borras va a salir con su bracito porque dicen que le dio en el hombro el balazo. Entonces sale con una cosa, ¿cómo se llama? Un cabestrillo. Entonces, pues, ¿cómo iban a justificar esto en la serie?
Facilito, diciendo que el Borras había tenido un accidente automovilístico. De esta manera, pues iban a acabar las sospechas. Además, pues como Televisa y los jefes amenazaron a los empleados, dígase gente del staff, dígase gente de maquillistas y todos ellos que se dieron cuenta de lo que ocurrió, que si decían algo de lo que había pasado, no solamente los iban a correr, sino además los podían meter en tremendo, tremendo pleito legal. Y nadie se quería pelear con un monstruo como Televisa. Hoy ya mucha gente, pues mire, ya no le tiene miedo porque tampoco Televisa es lo que llegó a ser en aquel momento. Y todo esto quedó pues como una leyenda urbana, todo esto quedó como radio pasillo, pero la verdad es que sí lo que se llega a contar y la gente que lo vivió hablan de este hecho como algo que ocurrió realmente y que ahora lo pueden decir porque ya la gente que los amenazó ya ni siquiera existen, pero en aquellos años era imposible, imposible, imposible que se llegara a hablar de este tema justamente por las entradas económicas que les estaba representando la serie de los Beverly de Peralvillo. Ahora, decían también en los comentarios, me ponían por ahí, oye, Philip, si es cierto, ¿cuántas frases que ha creado la televisión, las hemos adoptado como parte de la cultura mexicana o como mexicanismos? Y la verdad es que sí, miren, ahorita les decía yo que fue sin querer queriendo, ¿no? Don Chespirito, que Don Chespirito, pues miren, hoy sabemos que infiel, que plagiador, que todo, ya lo sabemos hoy. Pero la verdad es que se trajo buenas frases. Miren, esa de sin querer queriendo, tan importante que hasta así le pusieron a su serie esta Chimostrufi antes de que pues fuera odiada por todo el mundo, ¿se acuerdan aquella frase que decía yo como digo una cosa, digo otra? Bueno, es que de verdad, había también en telenovelas frases que se quedaron y que fueron muy importantes. Había una frase, ya quitamos esa imagen, por favor, Omar. Había una frase de telenovelas que la decía Teresa. Fíjense que Teresa, que la hizo Angelique Boyer, decía, qué difícil es ser yo misma, ¿no? Decía la Teresa. Bueno, frases como Pepe el Toro es inocente se han quedado años y años y años y años. Incluso los comerciales de televisión, hay muchos que se han quedado para la historia y que todavía los seguimos utilizando. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de este comercial que decía, Amanda, ciérrale. Pero les estoy hablando de principios de los años 80, porque resulta que había una campaña para cuidar el agua. Entonces decían, gota a gota, el agua se agota y había un niñito que era un hijo de uno de los polivoces que decía, Amanda, ciérrale, ¿no? Era la frase. Las sabritas que dicen a que no puedes comer solo una, el gansito que decía, recuérdame, o sea, frases que hemos sacado de la televisión han sido cantidad y cantidad, no ha sido únicamente la del Borras. Un día vamos a hablar de todas estas frases porque son muchísimas, muchísimas, y en ese sentido, pues la televisión se ha contribuido a pues, la cultura popular en nuestro país. Y en otros países, cuando nos escuchan decir estas cosas, obviamente no nos entienden y no saben de lo que estamos hablando, justamente porque es algo muy propio de nuestra cultura, de nuestro país, y donde la televisión, pues miren, sí tuvo que ver. Pero bueno, pues resulta que el día martes platicamos de la historia de un galán, porque sí, lo que sea de cada quien hay que decir que Alexis Ayala fue un galanazo. Ah, cómo se creía este muchacho el muy, muy, uy, sentía que el piso no lo merecía. Alexis Ayala, no, hombre, pues imagínense, de buena familia, guapito, famoso desde muy jovencito, que se le trepó el éxito y se subió a su ladrillo. Desde muy jovencito se le subió a su ladrillo. Hasta que de repente su mamá de Alexis Ayala lo aterrizó y le dijo, a ver, mijito, ese asunto de que por ti estás donde estás y por ti eres famoso, que te lo crean en otro lado, mijo. Porque tú y yo sabemos que si estás en la televisión es porque ya me tenías harta de que no hacías nada, no hacías nada productivo. Y yo fui quien te presentó a una de mis amigas, a Nancy Rodman, que en aquel momento era la mera mera de talentos de Televisa. Ella, mi amiga, fue la que te metió a esta industria. Entonces, no vengas con que yo, por mi talento y porque soy muy guapo, su mamá lo aterrizó. Fíjense, hay que reconocerle algo también a Alexis Ayala. Hay que reconocerle que es muy trabajador, eso indiscutiblemente. Lo vemos en una telenovela, lo vemos en otra, lo vemos en un reality, lo vemos de empresario, eso que ni qué. Pero también hay que decir que Alexis Ayala se ha caracterizado por no ser un buen administrador.
sí ha vivido varias crisis financieras, no solamente una. Incluso actualmente, él mismo ha comentado, pues, que no está en una buena etapa económicamente, que le falla la cuestión económica. Pero además, también recordemos que Alexis Ayala ha pasado por 2 eventos de salud muy fuertes. El último, que fue el infarto que le dio allá en el puerto de Acapulco, oigan, estuvo a punto de costarle la vida, a punto, a punto, a punto. Entonces, si de por sí económicamente no le ha ido tan bien y luego con estos eventos de salud, se ha incrementado mucho su crisis. Pero súmenle a eso que Alexis Ayala durante algún tiempo también dejaron de llamarlo para las telenovelas porque dicen por ahí, crea fama y échate a dormir. Y resulta que Alexis Ayala se hizo una fama de violento y muy violento. Pero además, no solamente era, bueno, más bien no era una violencia que ejerciera en contra de todo mundo, sino como lo llegan a hacer la mayoría de los violentadores, violentan a con quienes se sienten capaces de poder hacerlo sin recibir una respuesta, sin recibir un golpe, sin recibir nada, que esa víctima se va a quedar callada. Porque no hemos sabido de situaciones en donde Alexis actualmente se pelee con hombres, por ejemplo, o con jefes. Generalmente ha sido con sus exparejas. De joven sí, y de joven sí, incluso le rompieron la cara en algún momento por pleitero. Pero fíjense, hablábamos, por ejemplo, de Carla Álvarez. Carla Álvarez, que en paz descanse, fue esposa de Alexis Ayala. Patti Díaz fue su pareja, también actriz. Pero fíjense que de repente, hace algún tiempo, y eso creo que ni se los comenté, sale Pepe Suárez, que Pepe Suárez actualmente ya regresó a los medios, porque durante algún tiempo pues ya lo habíamos perdido. Él es actor y también comediante. Fíjense que Pepe Suárez salió a comentar que efectivamente él sabía perfectamente que Alexis sí era violento, o por lo menos lo fue con Carla, porque Pepe fue novio de Carla Álvarez en algún momento. Y contó Pepe que en alguna ocasión él estaba en Los Ángeles, California, y que a su casa llegó Carla, y que llegó Carla y que le comenzó a contar todo lo que había vivido en su matrimonio con Alexis Ayala, que había sido violentada físicamente y que incluso esa situación fue por la que ellos habían divorciado. Decía Carla que aún en aquel momento cuando estaba con Pepe Suárez, estaba muy afectada, mucho, mucho, muy afectada. Ahora, algo que me gustó y que dijo Pepe Suárez en aquel momento es, eso fue hace muchos años, Carla Álvarez aún vivía, o ella no, desafortunadamente. La gente a veces cambia, a veces no. Yo no sé, dijo Pepe, si Alexis Ayala siga siendo el mismo, si siga violentando chicas, no lo sé. Si es así, qué mala onda. Si ha cambiado, ojalá y estos comentarios no la afecten. Pero también sabemos que las personas no cambian. Incluso muchas veces yendo a terapias y todo eso, es muy difícil que la gente llegue a cambiar. Incluso, fíjense que cuando estuvo en la casa de los famosos, que fue la de México, creo, estuvo en la casa de los famosos, ya ven que se aventó un pleitazo con Ninel Conde, que también Ninel Conde le exageró un poquito, porque resulta que estaban en un juego y Alexis Ayala le gritó, quítate a esta chica llamada Elaine. Bueno, pues Ninel le armó un tremendo panchote, que por violentador, que cómo era posible, que no sé qué. Lo que vimos también en pantalla es que no fue tanto, no fue tanto, pero dice Ninel que los micrófonos pues como que no ayudaron, pero que allá sí se oyó muy fea la agresión. Eso dijo, ¿no? Bueno, pues resulta que Alexis se defendió y dijo que no, y dijo él que pues no había sido como Ninel lo había contado. Pero miren, si algo nos dimos cuenta en esa casa de los famosos es que después de esto, Alexis ya no volvió a tener una interacción tan cercana con las chicas, como que la aguantó un poquito, porque además, después de ese pleito que tuvo con Inel Conde, ese día que hubo nominación, todas las mujeres lo nominaron. Bueno, creo que Elian fue la única que no, pero todas las chicas lo nominaron. Y aunque se quedó en la casa, como que sí le midió más. Desde ahí, ya acuérdense que decía, trataré de sacarle provecho a lo que me estás diciendo. Ya como que se manejó en modo zen, ya como que fue más tranquilito. Entonces, cuando sale, él dijo, no me pregunten de esto, ya no quiero hablar del asunto. Si ustedes saben que soy de pocas pulgas, no me estén violentando ustedes porque entonces yo les voy a contestar. Bueno,
Entonces, pues miren, ojalá que Alexis haya aprendido la lección, se comporte mucho mejor, ya no ande de violento, ya esté más relajadito. Yo creo que hasta trabajo le puede seguir saliendo si él se comporta ya de una manera distinta. Bueno, pues miren, resulta que hace ratito les decía yo de las frases que creó don Roberto Gómez Bolaños, don Chespirito, pero también creó personajes bastante interesantes, aunque también hoy sabemos que muchos de esos personajes pues fueron sacados de otros personajes que ya existían, que la música se la transó también don Roberto y que durante años no pagó derechos de autor por la música. Sabemos también que varias escenas fueron copiadas de programas de Estados Unidos. Digo, eso lo descubrimos ahora, ¿no? Pero en aquellos años, don Roberto sí fue una eminencia, la verdad es que sí. Incluso creó personajes que no fueron parte como tal de los programas de él, pero que sí se hicieron muy importantes y se hicieron muy mediáticos. Por ejemplo, el caso de la tía Gloria y de Patty. Patty, la bonita, la niña bonita, le decía el Kiko, ¿no? Que les platicaba yo que fueron 4 las protagonistas que hicieron este personaje. Y en los comentarios me dijeron, no, Fili, fueron 5. No, ya les explicaba por qué. Porque resulta que Verónica Martínez, la hija de don, ay, Dios mío, se me fue el nombre del esposo de la Chilindrina y lo tenía en la mente. Bueno, es Fernández, pero no me acuerdo el nombre, se me fue. Bueno, resulta que ella utilizó un nombre artístico después, por eso es que se piensa que fueron 5. Pero fíjense ustedes que hablando de las 4 que fueron, están Pati Juárez, Ana Lilian de la Macorra, Verónica Martínez y Rosita Buchot, que fue el personaje de quien hablamos el miércoles. Fíjense que Rosita Buchot sí se convirtió en una de las Patis más queridas, más. Para mi gusto fueron 2, para mi gusto fue Ana Lilian de la Macorra y fue Rosita Buchot, las 2 Patis más bonitas, las más mediáticas, aunque las 2 estuvieron muy poquito tiempo. De hecho, Rosita Buchot hizo 2 capítulos, 2 episodios, no usó más, no hizo más, pero con esas 2 apariciones que hizo, le bastaron para ser recordada como una de las Patis más queridas dentro de la serie. Fíjense que incluso cuando hicieron la versión en caricatura, que a mí no me gustó en lo personal, del Chavo del Ocho, sale Patty también, pero ya la ponen como un personaje más fijo, ¿no? En el Chavo. Bueno, pues resulta que después de haber participado Rosita Buchot como Patty en el Chavo del Ocho, se dio cuenta Roberto que hubo una química tremenda con ella, una química muy fuerte, muy fuerte. Tanto que le dijo, a ver, Rosita, ya hiciste tus 2 episodios del Chavo, que además eso a Rosita le dio un plus como actriz, porque estaba el Chavo en el top de tops, ¿no? Era uno de los programas más vistos en toda Latinoamérica. Entonces le dijo, ahora vente para que me acompañes a hacer también unos personajes, pero del Chapulín Colorado, e hizo otros 2 episodios. De esto todos se dieron cuenta, que hubo una química muy importante entre Rosita Buchot y Roberto Gómez Bolaños. Todos se dieron cuenta. Obviamente, también se dio cuenta la vieja chancluda. Y como en realidad doña Florinda era la que tomaba las decisiones, la que movía todo ahí en el Chavo del Ocho, decidió pues que ya era mucha pati, ¿no? Ya, como que Rosita Buchot, ya, chole, no me vaya a quitar al ratito a mi amante, porque no era su marido, era su amante. Y entonces la sacó. Ahora, Rosita Buchot siempre ha dicho que no fue Florinda Mesa quien la corrió. Eso ha dicho Rosita Buchot. Pero fíjense ustedes que eso es cierto, no fue doña Florinda, porque doña Florinda no tenía el poder para hacer eso. Quien sí podía hacerlo era su amante, don Roberto Gómez Bolaños. Pero como doña Florinda estuvo, insiste, pues resulta que don Roberto, que hacía todo lo que le decía doña Florinda, pues la corrió y le dio las gracias. Bueno, yo creo que esta parte de que doña Florinda lo manejaba no es ni un secreto, incluso lo siguió haciendo ya después del Chavo del Ocho, nada más bastaba con verlo en las entrevistas o donde se encontraran a don Roberto y ya ven cómo contestaba doña Florinda y cómo lo callaba y cómo lo regañaba, eso pues era, eso era a la vista de todos. Bueno, doña Florinda se sabe que maltrataba a todos, ninguneaba a todos, a todos les hizo la vida imposible. Bueno, imagínense, ya para, de verdad, para meterse con una Anabel Gutiérrez, que la señora era un encanto, que la señora, quien la conoció, decían que súper educada, que lindísima, que esto, que el otro.
y doña Florinda haberse metido con ella, ya de qué nivel estamos hablando también, ¿no? Bueno, pues resulta que todavía cuando Rosita Buchot estuvo ahí en el Chavo del Ocho, fíjense que don Roberto un día le preguntó, oye Rosita, ¿es cierto que cantas? Ya ven que les decía yo que grabó discos. Y Rosita le dijo que sí. Pues no, don Roberto le compuso una canción y esta canción fue incluida en uno de los discos de la vecindad. Esta canción se llama La Gallinita, la canta Rosita Buchot, pero ya la busqué yo en YouTube, ya la busqué en plataformas de streaming de música, no está. Si alguien tiene alguno de los discos de la vecindad, seguramente encontrarán esta canción de La Gallinita cantada por Rosita Buchot. Entonces, imagínense, si ya de por sí la doña Florinda no la quería, no la tragaba, a ninguna de las Patis, ¿eh? No la quería y no la tragaba, no, hombre. Cuando vio que don Roberto le había compuesto una canción que pudo haberla cantado doña Florinda, pues es cuando dijo, no, esta se tiene que ir porque se tiene que ir. Y la sacó del Chavo del Ocho. Que por cierto, nos preguntaron también en los comentarios, porque les digo que siempre los leemos, que qué sabíamos de Pati Juárez, la primer Pati, la primerita, primerita, que de hecho Roberto Gómez Bolaños saca el nombre de Pati de esta actriz, de Pati Juárez. Bueno, pues resulta que lo que yo sé de Pati Juárez es que después de haber participado en El Chavo del Ocho, siguió actuando, pero prácticamente se dedicó más a la producción y a la dirección de telenovelas. Incluso también llegó a trabajar Pati Juárez en videoclips, a dirigir videoclips musicales, obviamente pues juveniles, ¿no? Y entonces Pati ya después fue incluida en diferentes producciones de telenovelas. ¿Saben dónde participó como directora de escena? En esas telenovelas de Alcanzar una estrella, la de Mariana Garza y Eduardo Capetillo, y después en Alcanzar una estrella 2, donde ya salió Ricky Martin, Bibi Gaitán y todos ellos. Y estuvo, pues, en varias producciones de Luis de Llano, estuvo en Baila Conmigo, en Agujetas de Color de Rosa, estuvo en Confidente de Secundaria, que de hecho esa telenovela de Confidente de Secundaria fue la última telenovela en donde participó doña Pati Juárez, porque después de ahí, fíjense que durante algún tiempo ya no supimos nada de ella. Hasta el año 1997 supimos que doña Pati Juárez había fallecido. Ella falleció un 13 de marzo de 1997. Vivía en la Ciudad de México y tenía solo 42 años. Estaba realmente joven. De inicio se dijo que había tenido problemas hepáticos, pero después en sus documentos de defunción decía que había padecido un choque séptico por un sangrado en el tubo digestivo y también se había sumado una hepatopatía, que esto ya era una enfermedad crónica. Entonces, doña Pati Juárez falleció, desafortunadamente. Bueno, pues miren, dentro de todo lo que un personaje tan pequeñito como lo fue Pati, vino a desencadenar muchísimas, muchísimas historias y podríamos seguir hablando de todas las Patis, porque además fueron, les digo, fueron 4 actrices. Pero resulta que el día jueves estuvimos platicando, pues, del famosísimo Conejo Malo, que además supimos por qué eligió llamarse Bad Bunny, ¿no? El Conejo Malo, porque ya ven que les platicaba yo que de chiquito lo vistieron de conejo, no quería y salió con su carota y que ya de ahí salió lo del el conejo malo. Bueno, pues Bad Bunny hoy muchos dicen que es el representante o el vocero de la comunidad latina en el mundo, que este señor Benito Antonio Ocasio Martínez, el Bad Bunny, pues logró lo que no había logrado ni siquiera un político. Sin discursos, sin gritos, sin insultos, dejó muy claro, Benito, su apoyo a los migrantes. Que sí, también hay que decirlo, los migrantes en Estados Unidos hoy viven una realidad muy complicada. Es horrible lo que están viviendo con el ICE y por las políticas migratorias de Donald Trump. Fíjense que, híjole, es que podríamos hablar mucho de este tema, pero es que de verdad, miren, este señor Donald Trump, que se siente el dueño del mundo, que además su familia llegó como migrante a Estados Unidos, pero al señor ya se lo olvidó, pero este señor que levanta el dedo ya quiere llegar a atacar un país y atacar otro país y sacar gente de ahí cuando ha sido un país que se ha construido a base
de un mundo multicultural. O sea, ¿por qué venir a hacerlo? Bueno, yo no lo entiendo al señor, pero pues él dice que es la manera en la que va a retomar las riendas de su país. Bueno, fíjense que Bad Bunny sí lo hizo, sí lo logró. Hay gente y hay voces que dicen que esto lo hizo también porque fue utilizado como una herramienta política, ¿no? De los contrarios de Donald Trump, eso se dice. Como haya sido, la rompió. Eso sí también hay que aceptarlo. Pero fíjense que algo que llamó mucho la atención es que Bad Bunny no fue solamente el protagonista del show de medio tiempo. Algo que sí me gustó de ese show es que invitó a muchos latinos importantes a que estuvieran presentes ahí junto con él en la famosa casita, que es la que lleva a todos sus conciertos. Dentro de los latinos famosones que estuvieron ahí con Bad Bunny ese día, estuvieron Pedro Pascal, por ejemplo, estuvo Karol G, estuvo Cardi B, estuvo Stephanie Sosa, estuvo David Grutman también ahí en la casita. Pero alguien que llamó mucho la atención que estuvo ese día fue nada más ni nada menos que la actriz Jessica Alba. Fíjense que mucha gente criticó, dijeron, ok, Bad Bunny, qué bueno que llevaste a muchos latinos, ¿no? A muchos, Ricky Martin, a muchos, a muchos. Pero ¿qué tenía que hacer Jessica Alba ahí? Bueno, Jessica Alba tiene raíces mexicanas, creo que eso lo sabemos muchos. Pero resulta que Jessica Alba, por ahí del año 2000, estaba en el top de su carrera. Trabajó mucho, muchísimo, muchísimo. Y resulta que dio una entrevista por ahí del año 2000. Y en esa entrevista, Jessica Alba, que era muy famosa en aquel momento, entre las cosas que dijo, dio a entender, ¿no? Dio a entender que no le gustaba, renegó de sus raíces mexicanas. Dijo que no le gustaba que le dijeran latina, que no se sentía identificada con esa cultura, que sí quería ser reconocida en el mundo, pero por su trabajo, no por sus orígenes. Entonces, verla ahí, ahora como una latina orgullosa, todo el mundo brincó y dijo, a ver, espérate, porque Jessica Alba ahora viene a decirnos que sí es latina cuando toda la vida ha dicho que no? Obviamente vinieron las preguntas y pues habló como la gran mayoría de los artistas, ¿no? Ay, mis palabras fueron mal interpretadas, sacaron de contexto eso. Eso ya no lo sabemos, ¿eh? Para todos los artistas, eso de que me malinterpretaron, ustedes que no entendieron, siempre lo dicen, siempre, siempre, siempre. Pero resulta que esto le ha costado a Jessica Alba el que le digan oportunista. Como ahora los latinos ya son reconocidos en Estados Unidos, como ahora ya les dan buenos trabajos, como ahora ya hay oportunidades para ellos también, entonces ahora sí me sumo al movimiento de los latinos. Bueno, pues resulta que publica Jessica Alba en su Instagram un mensaje en donde decía que, wow, haber estado en el Super Bowl, lo mejor del mundo, que ella se sentía orgullosa. Bueno, pues miren, resulta que Jessica Alba, después de haber dicho que no le gustaba que le dijeran latina, ahora dice, no, es que para mí, yo la verdad es que abrazo con orgullo mi herencia mexicana. Ahora, yo, pues como soy mamá, entonces le inculco a mis hijos. Bueno, ha cambiado totalmente su discurso, totalmente su discurso. Yo no sé si se está colgando del momento, yo no sé si ahora realmente se siente orgullosa de pues de sus orígenes latinos, pero lo cierto es que en ese momento Jessica Alba, y me refiero a hace más de 20 años, sí estaba pues, no muy contenta con que su papá principalmente pues fuera mexicano. Bueno, pues miren, ahora sí que no todo fue bonito ahí en el Super Bowl. Y ya nada más para cerrar la semana, oigan, fíjense que el día de ayer cerramos la semana platicando sobre la desafortunada y triste partida de un actor que fue un actor, ya Omar, con esa imagen, por favor, que fue un actor juvenil, que fue un actor galán, aparte de todo, y que hizo una de las series de los años 90, creo yo, muy recordada, Dawson's Creek. Fíjense que esta serie que pasó en Estados Unidos, pero que también aquí en México llegó, fue muy vista y fue muy exitosa. Resulta que eh, este actor llamado James Van Der Beer, eh, padecía cáncer
Él tenía un cáncer colorectal y desafortunadamente murió muy joven. Murió el 11 de febrero, apenas hace unos días de este 2026. Y murió muy joven, fíjense, tenía apenas 48 años. De hecho, estaba por cumplir ya 49, pero ya no llegó. Y lo que les platicaba yo dentro de su historia de vida el día de ayer es que los tratamientos contra cualquier enfermedad, no hablemos solamente de cáncer, cualquier enfermedad, son carísimos, carísimos. Y esto le llevó a vivir una crisis financiera a James y tuvo que pedir apoyo. Y no solamente a su familia, no solamente a sus jefes, no solamente a sus cuates, incluso a sus fans, que sí lo apoyaron. Fíjense que la historia de él fue muy complicada porque tiempo y años después también supimos que había sufrido abuso sexual, siendo menor de edad, lo cual ya habla de un trauma que debió haber vivido enorme, 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 enorme. Pero fíjense que dentro de las cosas que estuvimos platicando ayer, perdón, y que ya no profundicé, me preguntaban en los comentarios, oye, Philip, ¿a poco sí viste el final de Dawson? Y les dije que sí, o sea, sí vi el final. ¿Por qué? Porque resulta que durante toda la serie, durante todas las 6 temporadas que duró, ya ven que Joy, la amiga novia de Dawson, pues coqueteaban y como que sí, como que era como Winnie con el de Los Años Maravillosos, ¿no? Y entonces todos pensábamos pues que la relación iba a terminar con algo bonito, la boda, que ya vamos a ser papás o algo así, porque toda la serie pintaba para eso. Y resulta que en el último episodio nadie se esperaba que pues Joy no eligiera a Dawson, sino eligiera a Pacey, su mejor amigo. Y para muchos, de verdad que sí fue así de, ay, qué final tan feo, qué manera de arruinar, ¿cómo es posible? Y saben algo, a la productora de esta serie le llegaron cantidad de cartas, se usaban en aquel momento cartas de reclamos. ¿Cómo era posible? ¿Por qué nos engañaron? ¿Por qué nos hicieron creer que ellos iban a quedar juntos toda la vida? Pero además de todo, también recordemos que el personaje que se llamaba en la serie Jane Kendley, y que lo hacía esta chica Michelle Williams, que fue pareja de este señor ay Dios mío, se me fue su nombre, del de El secreto en la montaña. Ya ven que en la serie también la mataron de una cosa cardíaca que ni venía al caso tampoco. Entonces, como que el final fue una cosa bastante, bastante fea, porque además esta chica, Kindley, en la serie ya tenía una hija que se llamaba Amy. Entonces, como que no fue un final bonito, fue un final dramático y bastante, bastante incomprensible por muchos que no esperábamos ese final. Bueno, pues resulta que según el director, según el escritor de esta serie, decía, lo que sucede es que cuando se muere este personaje de Jane en la serie, eso presionó a los otros personajes para que tomaran una decisión y definieran sus sentimientos. Y es cuando Joy decide quedarse con Pacey y no con Dawson. Todo fue forzado. La verdad es que todo fue forzado y no fue algo bonito. La verdad es que no. Creo yo que fue de los recuerdos más feos de esta serie. Todo lo demás estuvo padre, pero eso sí, a mí no me gustó. Pero bueno, pues a final de cuentas, miren, esta apuesta que hizo la producción dentro de la serie, pues el público la calificó como horrenda. Una cosa que nadie logramos entender, pero bueno, pues finalmente pues los productos son de ellos, ¿no? Uno de los peores finales de las series de televisión en México. Pero bueno, eso sí, el personaje de Dawson sí logró convertirse en cineasta, que era su sueño desde que empezó la serie y que en la vida real también era el sueño de quien escribió el guión. Fíjense que ya pasaron 23 años de que la serie de Dawson's Creek terminó, 23 años. Y lo triste es que pues nunca podrá haber un reencuentro, porque pues desafortunadamente James Van Der Beer ha fallecido. Y pues lo único que podemos decir es que descanse en paz. Una cosa muy triste, porque además, miren, todos nos vamos a morir, eso no hay vuelta de hoja, ¿no? Ahora sí que antes o después, pero cuando una persona se va siendo joven, y en este caso que James tiene hijos chiquitos, pues la verdad es que es todavía más difícil y más complicado por quienes se quedan. Quienes se van, pues ya dice uno, bueno, está bien,
pero quienes se quedan son quienes batallan más. Y ya les platicaba yo, si gustan revisar el video de ayer, les platicaba yo de todas estas cosas en donde se les acusa a la familia de haber pedido dinero cuando no tenían, de haber comprado un rancho cuando prácticamente ya estaba falleciendo, ya estaba muy mal. James, en fin, ahí está toda la historia en el video de ayer. Ojalá nos puedan acompañar a verlo. Por lo pronto, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en este fin de semana. Les deseo que se la pasen muy bonito, que disfruten su sábado, bueno, lo que queda del sábado, el domingo y si Dios quiere, el día lunes, por aquí nos estaremos viendo en vivo totalmente. Fin de semana tenemos contenido, ¿eh? Tenemos Los Inexpertos a las 11 del día, tenemos Con Sabor a México a las 6 de la tarde y tenemos Alarido a las 9 de la noche. Pásenla bonito, gracias Omarcito Benumea, gracias Dani Hijo, gracias Javi Álvarez y a todas y a todos ustedes por habernos acompañado este día y esta noche aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, pásenla bonito, adiós.